Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les vamos a platicar sobre láser terapia. Soy Aurelian Guerrero Salinas y comenzamos. Pero primero necesitamos saber qué significa láser. Y láser, de las siglas ya en español, significa amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación. Una fuente de luz normal, como la lámpara que sostengo en la mano, produce luz de muchas diferentes longitudes de onda emitidas en muchas diferentes direcciones. Pero el láser genera ondas luminosas con una única longitud de onda y todas en la misma dirección. Puede que todo esto en este momento les parezca algo confuso, pero no se preocupen, poco a poco iremos viendo paso a paso para entender todo acerca del láser. Ahorita es importante saber cómo es que funciona un láser. Tranquilos, no me maten, tenemos que ver un poco de teoría para poder entender el funcionamiento de un equipo láser. En este caso vamos a hablar sobre la teoría de Bohr. Gracias a Bohr sabemos que el átomo por naturaleza permanece en un estado de mínima energía y en un sistema estable, o sea, permanece relax. Pero cuando hay un aporte de energía externo, algunos electrones de estos átomos absorben esa energía y alcanzan una órbita superior por medio de saltos, saltos, y con ello un nivel de energía superior. Esto es conocido como el estado de excitación. Este estado no dura mucho tiempo, es temporal. Con el tiempo vuelve a regresar a su estado normal de manera espontánea. En este momento es donde libera esa energía que ya había absorbido. Y bueno, esto es la absorción y emisión espontánea de radiación. Que la absorción se da al momento de que esos electrones absorben ese aporte de energía externo, y la emisión es cuando libera, después de haber subido a esos niveles superiores, pues ahora le toca bajar a niveles inferiores y libera esa energía para poder volver a su estado de reposo. Para excitar un átomo no necesitamos más que energía térmica, cinética o electromagnética. Esto es lo que nos ayudará a dar el salto a órbitas superiores. Ya ven que no era tan difícil de entender, pero esperen, esto no es lo único que tenemos que saber. Ahora es tiempo de abarcar otro punto muy importante. Bien, es hora de hablar sobre la emisión estimulada de radiación propuesta por Einstein en 1917. Lo que pasa aquí es que se hace inducir un flujo inductor de fotones, lo que provoca la transición del nivel superior al inferior. ¿Recuerdan que les había dicho que lo hacen por medio de saltitos? Pero aquí lo hacen al revés. En vez de subir a órbitas superiores, lo que hacen es bajar a órbitas inferiores. Al hacer este movimiento de emisión de energía es donde se liberan los fotones, que los fotones no son más que partículas de luz. Entonces, esta liberación de fotones lo hace por medio de características idénticas al fotón inductor, al primero. Esto es conocido como la longitud de onda. Esto le da el efecto al láser. ¿Recuerdan al inicio que decía que tenía la misma longitud de onda? Bueno, ya vamos viendo que las piezas se van uniendo poco a poco. Bueno, ya, sabiendo todo esto podemos entender un poco mejor cómo es que funciona el láser. Pero, ¿qué se necesita para hacer un láser? Lo primero que vamos a necesitar es un amplificador o un resonador óptico, que esto nos va a ayudar a mantener un nivel de emisión de la radiación. Luego de eso vamos a necesitar un medio activo. Este medio activo es un electrodo excitable, ya que necesitamos que sea excitable para que este sea el estimulador y el que vaya a realizar la inducción de la emisión. Vamos a necesitar también una fuente de energía, ya que necesitamos que el sistema funcione de alguna manera. También vamos a ocupar un sistema de bombeo. Ese es muy importante porque nos va a ayudar a producir la agitación del medio activo. Existen bombeos eléctricos y bombeos lumínicos. Será dependiendo también del medio activo que nosotros estemos utilizando, o sea, el diodo. Ya como último paso vamos a ocupar un resonador o un dispositivo de retroalimentación. Este va a ser una cavidad, un espacio o una superficie que contiene el medio activo, donde se va a amplificar la reacción, debido a que controla la salida de luz solo por una pequeña área. Ahora sí se viene lo chido. ¿Cómo es que funciona un resonador? Bien, es momento de unir todas las partes que ya habíamos visto, a partir
de lo que sería la teoría de Bohr, de cómo se comporta el átomo, la absorción y emisión espontánea de radiación, lo que propone Einstein con la emisión inducida, ya es momento de saber cómo es que funciona el resonador. Bien, dentro de este resonador está el medio activo, el cual gracias al sistema de bombeo estimula a los átomos que se encuentran ahí. Los electrones de los átomos captan esa energía y saltan a órbitas más energéticas. Ahí el átomo está en un estado de excitación y luego después de un tiempo cede esa energía para volver a su estado natural, a su estado de reposo. Pero aguas, porque aquí hablamos del sistema de bombeo y este le permite estar en un continuo bombardeo y le impide llegar esa energía a su estado de reposo, lo cual permite que el átomo siempre esté en un estado de excitación. Pero ¿qué va a pasar? Esta energía que se libera a toda costa va a tratar de llegar a su estado de reposo. Entonces al momento de bajar de esas órbitas es donde se crean esos fotones. Y esos fotones pueden llegar a colisionar con otros átomos, lo cual causa esta excitación. Y cuando choca con otros átomos van a crear más fotones. La liberación de los fotones van en todas direcciones, pero cuando chocan con las paredes del resonador que está cubierta por espejos, regresan, se reflejan por la reflexión para poder impactar con otros átomos. Cuando la mayor parte de estos átomos ya están en excitación, a esto se le denomina como la inversión de la población. Finalmente, en uno de los extremos del resonador hay un espejo que va a ser semipermeable, el cual permite que salga el haz de luz ya conocido como láser. Como podemos ver, ya tiene las características de que su onda que emite ya es una única longitud de onda y va en una única dirección. Y esto es a lo que conocemos como la amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación, o sea, el láser. Bueno, ya casi es mi hora de despedirme, pero por último vamos a mencionar de pasadita cómo es la clasificación de estos equipos de láser, ya que sabemos cómo funcionan. Bueno, se van a dividir en 4. El primero es según el tipo del medio activo. Vamos a tener en este caso los gaseosos y los sólidos. En el caso de los gaseosos vamos a tener que hay atómicos, como por ejemplo el helio-neón, los moleculares como el CO2 y los iónicos como el argón. En el caso de los sólidos son de estructura cristalina dielectrostópica, o sea que son diodos semiconductores. Estos vamos a tener por ejemplo los de líquido, que son láser de colorante, y los de plasma. El segundo que vamos a tener se le denomina según la banda del espectro electromagnético en que se emite, o sea, quiere decir por medio de la longitud de onda específica. Por ejemplo, tenemos un láser que es 650 nanómetros, pero también se le puede decir láser rojo. Bien, ahora vamos a tener otros que son según su nivel de potencia. Existen fundamentalmente dos grupos, los primeros los de alta potencia y los de baja potencia. Los de alta potencia son de 1 watt y los otros de baja potencia son de 700 miliwatts. Aunque estaba recordando que había leído un artículo de Cuba en el que ellos ocupaban este láser principalmente para el tratamiento de úlceras. Ocupaban el láser de alta potencia para limpiar, mientras que ocupaban el de baja potencia para activar los mecanismos regeneradores. Ya por último tenemos los láseres según sus efectos biológicos. Tenemos entre ellos los láseres con efectos fotoquímicos o fotobiológicos, que ¿qué creen? Estos son los usados en fisioterapia y coinciden con el láser de baja potencia. Los otros que tenemos son los láser con efecto mediador de calor. Estos tienen efectos ablativos, efectos coaguladores de proteínas y son usados principalmente en cirugías. Bueno, es mi momento de despedirme por ahora. Espero que les haya gustado esta explicación acerca de cómo es que funciona un equipo de láser. Nos vemos al rato, hasta la próxima. Hola, bienvenidos. El día de hoy te hablaré sobre las características del láser. Las características del láser se clasifican por su tipo y se preguntarán: Leila, ¿a poco existen diferentes tipos de láser? Y la respuesta es sí, existen varios tipos y se los mencionaré uno por uno para que conozcan más sobre ellos. Empezaré por contarte sobre las características del láser gaseoso. El láser gaseoso es un tubo cilíndrico hermético y alargado que contiene una mezcla de gases.
posee unos espejos paralelos, el cual uno de estos espejos en su centro presenta una pequeña zona del 5 al 20% de semitransparencia. De igual manera, posee un generador y un amplificador de impulsos eléctricos de un alto voltaje, los cuales están destinados a excitar o a ionizar el gas. Los fotones toman sentido paralelo a la longitud del tubo y son reflejados varias veces por los espejos y se obtiene una amplificación luminosa. Ahora te hablaré sobre el láser helio-neón, y un dato curioso, por si no sabías, es que este láser es el primero que se aplica en la fisioterapia en los años 70. Este láser se genera en un tubo o cámara con la mezcla de gas helio y gas neón. Es un láser de emisión continua y la potencia emitida es eficaz. Ojo, puede hacerse pulsado. Su longitud de onda es de 632.8 nanómetros. El haz tiene una distancia mínima menos de 3 miliradian. Se absorbe de manera rápida y la penetración directa con rayo corriente es de 0.8 milímetros en las partes blandas. La indirecta, ya con rayo difuso, puede llegar hasta 10 a 15 milímetros. Y aquí te dejo un ejemplo de este tipo de láser. El láser de dióxido de carbono procede de la mezcla de ambos gases. Cabe destacar que este es un láser muy potente. Surge en forma de haz paralelo, colimado y muy fino, no hay pérdida de potencia con la distancia. Siempre se emite en la banda de los infrarrojos con una longitud de onda entre 905 y 1006 nanómetros. Es de emisión continua y puede hacerse pulsado. Hablando directamente de las terapias, las sesiones deben de ser cortas. Cabe destacar que no hay ningún tiempo estimado. Son buenas las potencias de 0.1 a 10 watts. Debe aplicarse en barridos de toda una superficie, ya que si lo dejamos en un solo punto, podría provocarle quemaduras a nuestro paciente. Este es absorbido intensamente por el agua de los tejidos que puede llegar a destruir o volatilizar el tejido y nuestra penetración es solo de 10 milímetros. Ahora es el turno del láser sólido de diodo. El diodo se compone de dos minerales de distintas características eléctricas que obviamente puestos en contacto dejan pasar una corriente eléctrica en un solo sentido. La longitud de onda depende del tipo mineral que se ha utilizado. Se emite un pulso de luz láser, pero realmente se irradian varias longitudes de ondas próximas entre sí. No es tan perfecto como el sistema de gases, ya que por el tamaño tan pequeño del diodo y la alta potencia de la corriente, pueden hacer que se funde en poco tiempo. Pero para evitar que esto pase, se permite el enfriamiento del diodo. Ahora es el turno del láser de arsenuro de galio. Otro dato curioso que no sabías es que este láser es usado desde los años 80 y se genera por diodo. El diodo de ASGA se emite en una longitud de onda típica de 780 y 904 a 905 nanómetros. Siempre en la gama infrarroja no visible. Casi siempre se emplea en forma pulsada de 2 a 300 Hz, lo cual permite una potencia de pico que puede alcanzar 0.1 a 100 o hasta 200 megavatios. Se absorbe muy poco por la hemoglobina y el agua, lo cual permite una penetración de 3 a 4 milímetros con 50% de intensidad y una penetración indirecta difusa de hasta 50 milímetros. Siempre se aplican mediante un cabezal punto a punto o por cañón con barrido divergente. Estos emisores tienen un haz paralelo de luz roja que señala su trayectoria y punto de aplicación. Características de la luz láser. Coherencia. La coherencia es una de las propiedades particulares de la luz de láser. Está formado solo por fotones que viajan o se desplazan dentro del mismo plano. Se considera que sus fotones están en proceso. La luz convencional emite fotones que se desplazan en diferentes fases. Se trata de una luz no coherente y por esto pueden ser utilizadas para iluminar un local. Monocromaticidad. Al construir una emisión de fotones totalmente idénticos que viajan en fase, queda definida una longitud de onda específica para la radiación. Esta es una diferencia muy significativa en relación con la luz convencional. La emisión queda reducida a una longitud de onda específica y por esto le corresponde un lugar específico dentro del espectro electromagnético. Y como a cada láser le corresponde una longitud de onda específica, se afirma que el láser es una luz monocromática. Si se tiene una emisión de láser diodo de 904 nanómetros, no se podrá ver, pero ojo, queda en la región infrarroja del espectro. Entonces, también se considera monocromática. Si se compara la emisión entre un láser helio-neón y una lámpara infrarroja,
La diferencia más notoria está en la monocromaticidad del láser, o en el hecho de tener una sola longitud de onda, o de ser una luz de tipo coherente. Direccionalidad. El haz láser tiene poca divergencia, quiere decir que al salir del cabezal es capaz de mantenerse con un área más o menos regular en una distancia muy superior a la de un haz de luz. La mayor parte de los láseres son direccionales, pero algunos, como el láser infrarrojo de 904 nanómetros, tiene mayor divergencia. Por esto, muchos de los equipos se deben acercar directamente sobre la piel. A los diodos se les adicionan dispositivos colimadores de la radiación para garantizar mayor direccionalidad, por lo que no hace falta el contacto directo con la piel. De cualquier manera, se debe tener en cuenta la ley de la distancia de foco y acercarnos lo más posible al objetivo. Brillantez. La luz del láser tiene un color espectral único y es casi la luz monocromática más pura disponible. Esto se debe a una combinación de factores físicos, como es la posibilidad de emitir un color muy definido, la concentración del haz por la poca divergencia, además de la intensidad de la emisión concentrada en un área de spot, que esto es un área de salida muy pequeña. Biofísica e interacción con el tejido del láser de baja potencia. En el caso del láser de alta potencia que se utiliza en cirugía, es muy fácil entender los mecanismos de interacción con el tejido, ya que dependen directamente del grado de energía en forma de calor que aportan al tejido. En el contacto con el tejido, las moléculas y sobre todo el agua absorben la energía. De esta forma, en lugar del contacto, cuando la temperatura sea superior a los 200 grados centígrados, se producirá la carbonización del tejido. El haz penetra, se enfría y mientras la temperatura sea superior a los 100 grados centígrados, ocurrirá lo que es la evaporación, pero en una zona más profunda donde la temperatura disminuye pero continúa por encima de los 60 grados centígrados. Aquí se producirá lo que sería una coagulación. Siempre que se aplique el láser, ya sea de baja o de alta potencia, habrá efectos fotobiológicos. En el caso del láser, en fisioterapia tendremos los efectos a nivel superficial. En el caso del láser quirúrgico se obtendrá los efectos a un nivel un poco más profundo. El láser de alta potencia primero corta el tejido, pero también coagula y hace un aporte fotobiológico. Hola, me llamo Ángel y les hablaré de la aplicación del láser de baja potencia, sus efectos biológicos y terapéuticos. El láser de baja potencia causa una serie de reacciones bioquímicas, generando efectos biológicos. Cumple con los fenómenos de refracción, dispersión, absorción, reflexión y transmisión al pasar por diferentes medios. La irradiación que da a la piel causa tres procesos. El primero es un proceso fotofísico que consta en la absorción de la energía. El segundo es conocido como fotoeléctrico, donde hay una aceleración de electrones alrededor del núcleo, provocando una transformación de energía cinética en calor. Por último, el fotobiológico, donde hay cambios funcionales en órganos y sistemas. ¿Sabías que existe una teoría que explica los efectos biológicos del láser? Se trata de la teoría de fotorreceptores, que explica que los hay biológicos y no especializados. Los biológicos intervienen en funciones biológicas, mientras los no especializados intervienen en el metabolismo celular sin energía radiante. En lo que respecta a los efectos biológicos, son tres primarios y constan del tamaño de la radiación. El primer efecto, el bioquímico, como características sobresalientes, acelera la velocidad de síntesis del ARN y ADN, bloquean las acciones de las prostaglandinas y estimula la liberación de sustancias vasoactivas. El segundo busca una hiperpolarización de la membrana celular y plantea estabilizar el potencial de la membrana. Y el último es el bioenergético, donde se dice que la irradiación celular
es entre 625 y 700 nanómetros, y su estructura funcional energética está sobre la morfológica, conocida como célula. Lo último que puedo decirte del láser de baja potencia son sus 3 efectos terapéuticos. Empezando con la acción trófica y la regeneración ística, es debido al aumento de circulación periférica, la síntesis de ARN y producción de ADN, y la mayor síntesis de colágeno. Infiere en el proceso inflamatorio por la influencia de la apertura circulatoria, habiendo un recambio, la llegada de oxígeno por salida de desechos. Por último, el efecto analgésico, por la disminución de la inflamación local y la disminución del efecto álgido de las bradiquininas, aumentando el umbral doloroso. Un día cualquiera editando un video para el canal de fisioterapia. Hola, mi nombre es Giselle y te hablaré de las indicaciones de la laserterapia. Hablemos primero de las indicaciones en el aparato osteomiarticular. Está indicado en lesiones articulares inflamatorias agudas y crónicas, ya sean de causa traumática o degenerativa, por ejemplo la sinovitis, osteoartritis, osteoartrosis y osteocondritis. Aquí tenemos un paciente con diagnóstico de epicondilitis, debido a movimientos repetitivos que tiene que hacer por su trabajo. Ay, me duele mucho el codo y la muñeca. ¿Por qué les menciono esto? Bueno, el láser está indicado también en lesiones que rebasan el límite articular y que tienen una fisiopatología compleja, como periartritis escapulohumeral, bursitis calcificada, epicondilitis, tenosinovitis y lesiones ligamentosas. También podemos indicarlo en afectaciones de columna vertebral, como cervicalgia, cervicobraquialgia, dorsolumbalgia y sacrolumbalgia. Además de la hernia discal, lesiones de origen traumático como desgarros musculares, contusiones y luxaciones. Incluso se indican síndromes complejos y que pueden tener compromiso sistémico o no, como la enfermedad de Dupuytren, dedo resorte, síndrome del túnel del carpo, fibromiositis, fascitis plantar, síndrome del tarso y síndrome de Sudeck. ¿Tiene efectos en casos de dermatitis? Sí, en afecciones dermatológicas el láser actúa directamente sobre el proceso patológico y hay resultados rápidos, así que está indicado en diversos tipos de dermatitis, acné rosácea, piodermitis y los abscesos. También para ayudar en la reabsorción de hematomas, trastornos de la cicatrización, la úlcera de etiología diversa, el mal perforante plantar y cicatriz quirúrgica. Increíble. ¿Se puede utilizar en afecciones ginecológicas y problemas vasculares? En afecciones ginecológicas está indicado en procesos superficiales y locales como la vulvitis, la vaginitis y la úlcera vulvar. Y sobre afecciones vasculares existen fundamentos para la aplicación de láser en microvarices, la linfagitis y las hemorroides, además en el tratamiento integral del paciente con síndrome de Sudeck y en la enfermedad de Raynaud. ¿Afecciones de vías urinarias? Se puede utilizar en lesiones superficiales como balanitis y uretritis. También está indicado en afecciones de la mucosa nasal como la rinitis, sinusitis, amigdalitis y la laringitis hipertrófica. Además ayuda al control de las contracturas suboccipitales en pacientes con vértigos de origen cervical. En cirugía estética acelera el proceso de cicatrización y evita infecciones o trastornos como las cicatrices hipertróficas. Se utiliza en rinoplastias, mastoplastias y colgajos miocutáneos, en el tratamiento de queloides y el drenaje de safenas. Por último, la laserpuntura. Se logra una acción sobre la inmunidad celular, la capacidad fagocitaria, el proceso de bacteriólisis, formación de linfocitos T y B, puntos de actuación para lograr una influencia sobre la inmunidad humoral, niveles de anticuerpos circulantes y acciones antitóxicas, como la deshidrogenasa succínica. ¿Qué bases tiene? La base teórica de la interacción láser-punto de acupuntura se apoya en el descubrimiento de que los organismos vivientes tienen ciertos mecanismos para almacenar y emitir ondas electromagnéticas en la región óptica, y se señala que la piel funciona como un filtro óptico para la absorción de los tejidos subyacentes. Oh, interesante.
Con la radiación láser se logra el equilibrio energético en puntos biológicamente activos, se mejora la conductividad eléctrica y se normaliza gradualmente la conductividad de la piel, lo cual indica la restauración del equilibrio funcional y energético. Estas son todas las indicaciones de la laserterapia. Espero que haya quedado todo muy claro. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal. Al fin terminé el video. Oye, Giselle, quiero aplicar laserterapia a un paciente, pero no recuerdo cuáles eran las contraindicaciones. ¿Las recuerdas? Justo ayer repasaba eso. Recuerda que hay contraindicaciones absolutas y relativas. Cuando hablamos de absolutas, nos referimos a que no se debe aplicar por nada del mundo el láser directamente en la retina. Y, por otro lado, las contraindicaciones relativas son hematoma reciente, marcapasos, procesos agudos infecciosos, procesos neoplásicos, cardiopatías en etapas de descompensación, hipertiroidismo, embarazo, epilepsia y antecedentes de fotosensibilidad. Ahora, ¿qué precauciones debes tener? Recuerda siempre evitar la irradiación en los ojos, aunque sea solo de manera accidental y por un instante. Debido al posible daño a nivel de la retina, no se debe hacer incidir el haz en objetos o superficies pulidas, donde pueda reflejarse y que al final pueda llegar a los ojos. Lo recordaré bien. Muy bien, Inés. Igual se debe recordar mantener el equipo conectado a tierra, para evitar accidentes eléctricos y hacer un control periódico de la zona a la que se aplique. En el lugar del tratamiento es apropiado que el local tenga un color mate y señalización donde se aplique la radiación. Igual verificar que haya buena iluminación y ventilación y no olvidar desinfectar los accesorios luego del tratamiento. Ahora recordemos la clasificación de láseres para su uso y seguridad. Hay 4. La clase 1 se considera no peligrosa para el organismo. Tiene potencia media de salida de 1 megavatio o menos. Láseres de arsenuro de galio con una longitud de onda entre 820 y 910 nanómetros. La clase 2 son peligrosos solo si se mantiene la mirada fija sobre ellos. Incluye los de helio neón visibles con una potencia media de salida de hasta 5 megavatios. La clase 3 pueden provocar lesión en la retina durante el tiempo normal de reacción. Por eso debes proteger tus ojos y los del paciente. Estas tienen potencia media de salida entre 5 y 50 megavatios. Y la clase 4 son los de alta potencia. Tienen riesgo elevado de lesión. Puede producir combustión de materiales, inflamación, reflexión difusa con daños a los ojos y la piel por exposición directa. Gracias por el recordatorio. No es nada. Más tarde, ese mismo día, grabando la segunda parte del video de laserterapia para el canal, tengo que hablar de la metodología de laserterapia. Lograr un buen efecto con un láser depende de la buena elección de los parámetros, como longitud de onda, densidad de energía, irradiación, tamaño del spot y anchura del pulso. La aplicación se puede realizar en forma directa cuando se utiliza el haz láser tal y como sale de su resonador, sin que ningún elemento module sus características, e indirecta cuando se modulan las características del haz con diferentes elementos que facilitan las aplicaciones. Estos permiten conducir, dirigir y transformar las características de la luz para llevarla al sitio de lesión, garantizando una explotación eficiente y segura de los equipos. ¿Qué tipo de aplicaciones hay respecto a la estructura o tejido en que se aplicará la irradiación? Hay 4 tipos de aplicación. La primera es local y se aplica directo sobre la lesión como en indicaciones dermatológicas. La segunda es regional, no es directa, se trata la lesión dentro de la región, como en casos del sistema osteomioarticular. La tercera es la aplicación general, que es cuando se abordan vías reflexógenas que tienen una repercusión sistémica, como con la láser-puntura. Y por último, la aplicación intracavitaria, que se refiere a aplicaciones en las cavidades vasculares, digestivas, respiratorias. Les mencionaré también el cómo o las 3 formas en que se hace una intervención.
Con la aplicación puntual, se establece una dosis en cada depósito puntual. Se hace un recorrido punto a punto de la estructura o la zona lesionada. Este tipo de aplicación garantiza la máxima densidad energética. La distancia entre un punto y otro no debe ser mayor que 2 centímetros. La aplicación zonal es de dosis de tipo desfocalizada. Se aleja el cabezal para producir una inducción en el tejido. No debe aplicarse como única forma de tratamiento por no garantizar una adecuada densidad energética. Y la última es la aplicación por pincelado, que establece al realizar un recorrido lento y muy cerca de la lesión, utilizado en varices, heridas y estrías. Es fundamental eliminar toda posible barrera que pueda interferir para que la luz llegue al tejido viable. Se debe realizar una limpieza escrupulosa de la zona, desengrasar la piel, no aplicar sustancias previas que puedan bloquear o absorber la irradiación y mantener en la medida de lo posible la perpendicularidad de la fibra o puntal. ¿Cómo es el tratamiento con láser de baja potencia en las articulaciones? Para el tratamiento con láser de baja potencia en las articulaciones, se debe acomodar la articulación en una posición donde queden expuestas las estructuras lesionadas. Pongamos un ejemplo. Es fácil aplicar el láser en una articulación metacarpofalángica. Sin embargo, cuando se quiere irradiar la inserción del supraespinoso, esta queda enmascarada por el acromion. Entonces, es necesario poner el hombro del paciente en rotación interna del brazo, con la mano en la espalda, y de esta manera queda expuesto el tubérculo mayor del húmero por delante del acromion. Y con las afecciones de columna vertebral, es importante localizar puntos dolorosos a nivel de procesos óseos y tratar puntos gatillo. ¿Cómo es el tratamiento con láser de baja potencia en úlceras y fístulas? Primero, el láser de baja potencia no es el tratamiento de elección ante una úlcera cutánea, mucho menos si es crónica, pues es un problema médico que lleva un enfoque y un manejo multidisciplinario. En la descripción del video dejaré las condiciones sistémicas que entorpecen la evolución de la úlcera. Pacientes con trastornos metabólicos descompensados como la diabetes, pues tienden a tener un daño a nivel microvascular y tendencia a la infección. Pacientes sometidos constantemente a hipoxia ística, como los que tienen anemia severa, EPOC o enfermedades vasculares. También desnutrición, enfermedades neurológicas y condiciones que obliguen a un estado de postración, malas condiciones higiénicas, existencia de tejido de granulación y tensión mecánica. Por ejemplo, en un paciente diabético, cardiópata, con trastornos circulatorios periféricos y desnutrido, pero que además tiene una úlcera o una fístula, se le aplica láser no para cerrar la lesión, sino para control de la infección, pues su capacidad bacteriostática puede contribuir a mantener la calidad de la piel circundante y evitar el crecimiento de la lesión. Es importante hacer limpieza para garantizar que el láser haga contacto con el tejido que queremos estimular, eliminando todo obstáculo como costras, tejido necrótico, polvo, sangre coagulada, secreciones, lociones y pomadas. Poner mucha atención en los bordes, pues es la zona de la lesión de la que más se puede esperar cambios favorables. Aquí se aplica la mayor cantidad de energía de la sesión. Luego se ubican puntos en el lecho de la lesión, siempre entre 1 y 2 centímetros de distancia entre estos. Se debe escoger la longitud de onda cerca de los 700 nanómetros. Para el caso del tratamiento en fístulas, es importante usar métodos imagenológicos contrastados para definir en la superficie la proyección del trayecto. El láser se aplica sobre el fondo de la lesión y no a los bordes del agujero como primer acercamiento, debido a la frecuencia con que se producen cierres en falso. Por último, hablemos de dosimetría de láser-terapia. Las variables de la fórmula para dosificar son el tiempo, el valor de la potencia de emisión que da el fabricante, el valor del área de superficie a tratar, que depende del diámetro de la fibra óptica, la densidad de energía, que cuantifica la energía suministrada al paciente. A continuación se muestran las fórmulas. Densidad de energía es igual a energía sobre superficie de spot.
densidad de energía es igual a potencia por tiempo sobre superficie de spot. La superficie del spot habitualmente es suministrada por el fabricante. El área o superficie de spot se calcula como pi por radio. Tiempo es igual a densidad de energía por superficie de spot sobre potencia. Con esta última fórmula se realizan en la práctica todos los cálculos de dosimetría y se confeccionan las tablas para tratamientos. Para láser de emisión pulsada, ya que el equipo tiene una potencia pico, hay que calcular la potencia media con esta fórmula. Potencia media es igual a potencia pico por duración del impulso por frecuencia en Hz. Las dosis mayores siempre están propuestas para entidades complejas, como la periartritis escapulohumeral y el queloide. Normalmente no se superan los 40 joules sobre centímetro al cuadrado. De esta manera, se evita la posibilidad de que se produzca el efecto inhibitorio, que es la desestimulación de los procesos biológicos. Para conseguir el efecto trófico regenerador, habitualmente se trabaja con una dosis entre 6 y 10 joules de centímetros al cuadrado, y en el caso del efecto antiinflamatorio, se emplean dosis de entre 6 y 15 joules sobre centímetro al cuadrado. Y para el efecto analgésico se utilizan dosis entre 2 y 8 joules sobre centímetro al cuadrado. ¿Cómo sé que el tratamiento con la laserterapia está teniendo efectos benéficos en el paciente? Las primeras 10 sesiones tienen un valor pronóstico. Cuando un paciente no evoluciona adecuadamente en las primeras 10 sesiones, requiere una reevaluación, sobre todo de los parámetros terapéuticos indicados o en la metodología de la aplicación, y probablemente requiere un cambio del tratamiento. Cuando existe un diagnóstico correcto y una prescripción bien concebida, en las primeras 20 sesiones de láser se definen los resultados. Eso es todo por ahora. Gracias por verlo y no olviden suscribirse al canal. Terminé el video. ¿De qué más podemos hablar del tema de la laserterapia? Ya sé, empezaré a grabar. Hola, soy Carmen. En esta ocasión te hablaré de algunas características de los equipos de laserterapia. Primero hablaremos de los equipos portátiles. La radiación se transmite por fibra óptica. Hay que tener precaución de no doblar mucho la fibra óptica ni su ensamble. Hay que limpiar su extremo periódicamente y al utilizar la fibra óptica permite aplicaciones puntuales, ya que su extremo está en contacto con la piel. Ahora hablaremos de las unidades de láser de diodo arseniuro de galio. Está compuesto por 2 capas semiconductoras cortadas con precisión. La emisión de la radiación se produce desde el diodo. El diodo se encuentra en el extremo del aplicador y es una pieza de metal o plástico resistente que se conecta a la consola. En el extremo del aplicador se suele colocar un lente para corregir la diversidad de salida. También existen equipos mixtos, pueden ser de consola o portátiles. Ahora les hablaré sobre las nuevas tecnologías láser en fisioterapia. Existe una terapia por sistema multionda que fue aprobada por la FDA en 2005. En esta terapia se combinan y sincronizan emisiones específicas continuas y pulsadas, que permiten obtener efecto analgésico, antiinflamatorio y antiedema. Esta combinación de emisiones se realiza por un sistema de control conocido como sistema de multionda bloqueado. Esto permite modular los parámetros de emisión. Esta terapia provee un tratamiento corto, de efecto rápido y con resultados de larga duración. Para estos tratamientos se desarrollaron equipos específicos. El equipo M1 está diseñado para aplicar tratamiento en puntos gatillo. El equipo M5 está diseñada para terapia de sistema multionda multiobjetivo. El equipo M6 está diseñada para terapia multiobjetivo, pero con una cabeza robotizada, que se mueve automáticamente para abarcar áreas extensas de tratamiento.